¿Cómo están mis amados hermanos? Gusto de verles, el Señor les bendiga mucho. Hola, Eh, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno que se hayan tomado unas horitas nuevamente para seguir aprendiendo del Señor. Solamente, bueno, pedirle a Dios que no nos desmotivemos, ¿no es cierto? Y tengamos un corazón enseñable, po, y nos haga el Espíritu ver de que esto, si bien para nuestra vista a lo mejor, o nuestra capacidad intelectual o lo que sea, la podemos ver difícil, pero no debemos olvidar que el Espíritu nos capacita y abre nuestro entendimiento. Así que esa es la idea. Vamos a continuar como siempre partiendo con un pequeño repaso, porque yo asumo de que ustedes vuelven a leer las fotitos ahí, las PPT, las diapositivas en sus hogares, ¿cierto? Se toman su tiempo para repasar y desde esa premisa me gusta siempre que repasemos un poquito. Y para ello necesito al primer voluntario que abra su micrófono ahí y pueda responder la siguiente pregunta de la clase pasada. Porque si no, vamos ahí a sortear. ¿Qué es la homilética? Esto es lo que vimos en la clase pasada. En una frase, una breve respuesta. Amén. ¿Ya? Homilética es un compuesto de dos palabras, que era homo, ¿cierto? Que significaba semejante o parecido, y lego, que significaba decir. ¿Ya? Perfecto. Eso, mi hermano José, Josué, Diego. Eso y que significaba realizar, más que nada como una confesión, ¿cierto? Una confesión fidedigna Eso es. de lo que se Perfecto. está hablando, claro. Claro, yo creo que esa es la palabra clave en la homilética. Muchas gracias, mi hermano. Súper bien. Es exponer, preparar el mensaje de la manera más fiel, más fidedigna, como decía mi hermano, a lo que el Señor quiere decir en su palabra, ¿cierto? Esa es la homilética. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es un bosquejo? Es una estructura básica de la homilética. Ya, muy bien, mi hermano. Para que sea muy, no sé quién habló, pero muchas gracias. Para que sea algo claro, fidedigno, debe tener cierto un bosquejo. Y eso es lo que vamos a pasar a ver el día de hoy. Debe ser, digo, un bosquejo, debe tener una confección, algo ordenado para poder entender claramente lo que el sermón quiere decir o la palabra nos quiere decir. Es necesario hacer una estructura, o sea, una confección, un ordenamiento. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Eh, y hoy ya derechamente vamos a entrar a lo que es el bosquejo homilético, ¿ya? En donde usted va a tener esta hermosa herramienta para poder preparar su sermón de una manera más clara. Incluso para nosotros mismos es un súper buen recurso que debemos aplicar, hermanos, porque usted no se va a dar cuenta cómo este bosquejo a usted le va a ir dando paso y aclarando todo lo que se necesita para poder nutrir este sermón. Quiero que prestemos mucha atención a estos dos cuadritos. Acá vamos allá a entrar, como dije, derechamente a la confección de este sermón a través de este bosquejo. Acciones para la confección del sermón. Antes de cualquier cosa, hay decisiones que tomar, hay acciones que tomar. Acá yo tengo dos cuadritos como lo quise hacer de una forma comparativa, porque
lo que nosotros vamos a ir conociendo y aprendiendo y definiendo punto por punto son el proceso lógico que debe tener un sermón para luego ordenarlo de la manera final, que es la forma en que yo voy a exponer, que es el orden del bosquejo, el cuadrito de al lado. Me explico. Usted dirá, pero ¿por qué el proceso lógico es distinto al orden del bosquejo? Si usted lo mira, son los mismos puntos. En el proceso lógico tenemos la primera decisión, que es el oír al Señor para determinar las necesidades. Esto es fundamental. Escuchar al Señor, siempre lo conversamos y le damos mucho énfasis a esto, a la dirección del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para poder entender, sentir, discernir cuál es la necesidad que tiene la iglesia, ¿cierto? El primer paso es determinar frente a la necesidad que tengo, que el Espíritu me entrega, que tiene la iglesia, determinar el propósito general y el propósito específico, ¿ya? Luego viene el texto. Vamos a buscar el texto, ¿ya? Si usted va mirando hacia el lado, el uno del proceso lógico no es el uno del orden definitivo, ¿cierto? Yo le voy a explicar por qué. Luego vamos a escoger, obviamente, el texto bíblico con la idea es que el texto bíblico tenga el material suficiente como para elaborar este sermón, ¿ya? Hermano, no estoy aclarando todavía los puntos, sino que estoy mostrando cómo queda finalmente el bosquejo. Luego el punto 5 es el tema, ya determinar el tema del sermón. También vamos a ver cómo extraigo el tema. Luego la preposición, ya que es redactar una preposición. Luego plantear una interrogante sermonaria. La oración de transición es la que responde a esta interrogante sermonaria. Bueno, luego vienen las divisiones, ¿no es cierto? Se elaboran estas divisiones principales. Redactamos la conclusión, luego de ella tener más o menos toda esa información, redacto la conclusión, ¿cierto? Que como para ya el cierre del sermón, y acá dice introducción. Parece raro, ¿no es cierto? Que una introducción vaya al final, en el proceso del sermón. Y no es raro, no es raro, porque yo para ver cómo entro a explicar o cómo comienzo a dar las primeras luces de lo que va a ser mi sermón, que sería la introducción, debo tener claro todo lo anterior. Yo no puedo partir elaborando mi sermón sin tener la idea de qué voy a hablar y ya tener la introducción. Es ilógico, ¿cierto? Por eso dice proceso lógico. Eso, el proceso lógico, es lo que nosotros vamos a ir definiendo punto por punto. ¿Qué es un propósito general? Luego voy a buscar el texto, luego vamos a buscar el asunto, vamos a buscar el tema, etcétera. Para que cuando tenga todo ese cuerpo armado, ¿no es cierto? Ya desarrollado, determinado, redactado, etcétera, lo voy a ordenar de esta manera, como dice el cuadro de al lado, orden del bosquejo. Claro, si se da cuenta, usted cuando tenga el orden del bosquejo es lo que yo voy a exponer frente a los oyentes. Ese es mi sermón. El orden del bosquejo es lo que yo voy a exponer, lo que ya tengo preparado, ordenado, pero para la exposición. ¿Ya? Claro, aunque aquí vemos que el orden de la decisión del proceso lógico es muy distinta al orden del bosquejo, no hay que confundirse, ¿ya? Lo que ocurre es que el proceso lógico de construcción del sermón es distinto al de al lado.
pero es porque necesita esta secuencia lógica, porque incluso nosotros como predicadores o cuando estemos armando el sermón, nos va a ordenar todas las ideas, ¿ya? Vamos a estar súper claros, vamos a tener toda la información necesaria, todos los pasitos, ¿no es cierto? Para luego ordenarlo y llevarlo a la exposición del sermón como tal, ¿ya? Cualquier duda pueden plantearla al chat, mis hermanos, y después la podemos, le podemos enviar también la respuesta. Entonces, mis hermanos, para mí era súper importante hacer este comparativo, explicar las diferencias y el por qué. Por lo tanto, lo que vamos a continuar entonces explicando va a ser punto por punto del proceso lógico. Después usted lo ordena. Aclarar también de que en el momento cuando uno expone el sermón, lógicamente no vamos a estar dando el mensaje diciendo, a ver, el propósito general de este tema es tanto y la introducción es tanto. No, usted se lo va a llevar aprendido, ¿no es cierto? Lo que a usted le corresponde hacer, porque entendamos que el Espíritu hace lo suyo. También obviamente va a tener más información, se va a complementar quizás de otras citas bíblicas, pero usted lo va a llevar preparadito para que no se note, ahora vamos a la oración de transición de este sermón es tal. No, eso no se dice. Usted este orden se lo va a llevar ahí aprendido, bien preparado, bien ordenadito, ¿ya? Eso es súper importante. Decirlo. Bien. Partimos entonces con las definiciones de cada paso. Dijimos, la primera es la necesidad de la congregación, detectarla. Y esto es, homiléticamente, es primordial, ¿cierto? Es primordial saber, reconocer, porque es un momento, una oportunidad que también tenemos a través del sermón para bendecir la congregación. Quizás qué situaciones están pasando, ¿no es cierto? Bueno, ahí el Espíritu nos va a dar la dirección, nos va a dar la claridad, y ese es el paso principal para, para lo que sigue, digamos, ¿ya? Porque no debemos olvidar lo que dice ahí, que el público, digo, la congregación, los hermanos, los oyentes, son lo importante aquí, pues ellos son los que van a oír todo lo que el Señor nos hizo preparar para ellos. Es muy básico nunca olvidar eso. Es importante a considerar. Y usted dice, quizás puede saltar esta pregunta, ¿cómo saber qué predicar? Yo sé que es un tema esto, cuando a veces cada iglesia, no sé cómo lo hacen ustedes, cómo es su dinámica. Quizás hay un calendario cada una vez al mes nos puede tocar predicar y siempre dicen, Señor, ¿qué predico? Hay tanta necesidad, ¿cierto? Hay tanto tema, ¿no es cierto?, que poder enseñar a través de tu palabra, exponer a través del sermón, y eso nos complica. Y a pesar de orar y orar y orar, todavía muchas veces, incluso a lo mejor, no sé si a ustedes les ha pasado un día antes todavía o 2 días antes, no estamos claros en qué poder, qué predicarle a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué tema? Alguna una ayudita, o sea, hay muchas formas de cómo saber qué predicar. Primero, obviamente, lo acabamos de decir, es estar en comunión con el Señor. Sería muy irresponsable de nuestra parte preparar un sermón sin orar, sin pedir claridad al Señor. Hacerlo de una forma presunciosa, lo que yo creo, lo que yo pienso que la iglesia necesita. Sería muy irresponsable hacer algo tan importante y de tanta bendición para la iglesia de una manera ligera, de una manera no pensada y no bien preparada y no dirigida por el Señor. Lo primero es eso. Otra ayudita que puede servir para un poco también ayudarnos. Estar informado del acontecer mundial, nacional y local también es sumamente importante. Eso nos va a ayudar mucho también
como direccionarnos hacia qué hablar, porque temas a nivel mundial, hermano, y que tocan y que afectan a la iglesia, hay muchos, ¿cierto? No sé, guerras, hambres, muchas cosas que en el acontecer diario estamos viendo. También usted tómese de lo que está pasando a su alrededor, en su país, ¿no es cierto? Etcétera. Observar, observar qué está pasando a nuestro alrededor también sirve mucho para saber hacia desde qué tomarme, qué recurso usar para poder preparar un sermón. Ya, hermano. Seguimos con el ordenamiento punto a punto de la manera lógica de este bosquejo. El otro punto era el propósito, ¿cierto? Según los cuadritos que vimos delante. El propósito es tener a la vista una meta clara del sermón. Esto ayudará a la determinación del tema. Usted dirá, uy, son tantos puntos los que tengo que desarrollar para poder armar, darle cuerpo a este sermón. Pero ¿sabe qué? Lo bonito de esto es que una definición o un paso lo lleva al otro. Por eso es importante, le va abriendo la mirada, le va abriendo la visión, ¿no es cierto? E incluso le va respondiendo al punto siguiente. Propósito es tener a la vista una meta clara y esto ayudará a la determinación del tema. Mire, ahí también nos va a ayudar a otro punto que sigue después. Eh, Se dice, por eso puse la imagen ahí, se dice que un sermón sin un propósito claro es como un arquero sin un blanco al que tirar. O sea, tiro la flecha, pero la flecha se va para cualquier lado. En otras palabras, eh, muchas veces los predicadores, sé que aquí no pasa con ninguno de nosotros, tiran y hablan a diestra y a siniestra sin tener ni concretar nada definido, ningún tema definido. Y que muchas veces dejan al oyente, a la congregación, con dudas, como que algo faltó, faltó el cierre, ¿no es cierto? Claro, y eso es porque no determinó, no miró, no descubrió o no enfocó, no direccionó el propósito del sermón. Es muy importante no saltarse este paso y ninguno, ojalá. Ya es una decisión muy importante, mis hermanos. Como les decía, cuando el predicador tiene un propósito definido, la selección del texto incluso es mucho más fácil de encontrarla, ¿ya? Es mucho más sencillo encontrar el texto bíblico. Usted dirá, ¿por qué no está el texto primero? No, porque primero hay que analizar, definir otros puntos. Primero. ¿Ya? Y también se facilita la determinación del tema del sermón. Incluso un sermón con propósito bien definido impedirá que el expositor, que el predicador, este término a lo mejor es muy eh, popular, que se vaya por las ramas. El tener un propósito claro de mi sermón evitará eso, que me vaya por las ramas. No sé si en algún momento lo dije. A veces en un sermón se hablan de muchos temas o de muchos propósitos, ¿ya? Pero esto ayuda a que eso no suceda. Eh, para continuar con el propósito, hermano, o para que el predicador pueda aclarar su blanco hacia dónde quiere ir y acertar justo al centro de la necesidad, ¿no es cierto?, de la iglesia, se ofrecen a continuación varios propósitos generales, ¿ya? Acá también hay una ayuda, hermano, porque hay muchos más de los que quizás yo le voy a mencionar, ya usted se puede informar, pero algunos propósitos generales para la predicación puede ser un propósito evangelístico, ¿ya?
Esto es muy importante, es una herramienta muy importante, un recurso esencial conocer cuáles son los propósitos. Este propósito evangelístico del sermón, hacia donde yo quiero apuntar, voy a evangelizar en este sermón, se plantea cuando se encuentran personas básicamente, obviamente, inconversas. Yo ahí puse un texto bíblico que entra en un sermón con un propósito evangelístico, Efesios 2:1-9, para que lo guarden. No, no lo vamos a leer, para que usted lo vea en su casita, ¿ya? Bueno, la idea de este propósito, de este sermón evangelístico, es llamar la atención, es persuadir sobre todo a los inconversos, a las visitas, ¿no es cierto?, que usted pueda llevar al culto, eh, a que reciba a Cristo. Esa es la finalidad, que reciba a Cristo en su vida, como su Señor y como su Salvador, ¿ya? Eh, yo creo que usted usa en su iglesia de pronto fijar un culto especial evangelístico. Bueno, la idea es que ese sermón, por lógica, sea evangelístico, porque él es, ¿cómo se puede decir? Entregar un mensaje claro acerca de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros y la finalidad, ojalá se pueda cumplir, que los invitados, el inconverso, acepte y reconozca a Cristo. Ahí tenemos una ayudita de un tipo de propósito en este sermón. Otro sermón puede ser con un propósito doctrinal, ¿ya? Un sermón evangelístico o un sermón doctrinal es aquel que se plantea cuando el oyente necesita una explicación o aclaración de doctrinas básicas, ¿ya? Eh, Aquí, básicamente, en los doctrinales se habla mucho de los temas de la fe cristiana, ¿ya? Eh, por ejemplo, la salvación, de la fe, Santa Cena, bautismo, son temas que a nosotros nos tocan como cristianos y que muchas veces estamos con ciertas dudas. Es el momento, a través de este sermón doctrinal, aclarar esos temas. Ahí también les di una cita bíblica, hay muchas, pero que entra como texto o cita bíblica dentro de un sermón doctrinal, ¿ya? Eh, ya. Todo lo que afecta a nuestra fe, hermano, en lo que usted como cristiano aún tiene dudas, bueno, esos son temas doctrinales. Otro propósito es un sermón con propósito devocional. Es aquel que inspira, dice ahí, motiva a adorar o rendirse al Señor. Esa es su finalidad con este sermón, que al final, cuando termine, el oyente, su hermano, ¿no es cierto?, el que lo está ahí escuchando en la iglesia, en la congregación, se vaya eh, motivado, impulsado, convencido, tocado, ¿no es cierto?, a que debe rendirse con todo lo que tiene, ¿no es cierto?, al Señor. Que si hasta ahora Él lo estaba haciendo de tal manera, no como al Señor quisiera o como el Señor se merece la adoración, que al terminar ese sermón Él se vaya a su casa con el deseo, ¿no es cierto?, eh, de servir al Señor de una forma más decidida, más entregada. O sea, ese es el propósito de cada mensaje, que al final el oyente pueda, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, entender de que todo esto se debe aplicar.
de qué se debe obedecer, de qué se debe hacer. En el fondo es que se aumente el sentimiento de servir al Señor, ¿ya? De tener que debe dedicarle más tiempo a Dios, a la devoción, a la adoración. Romanos 12:1-2. Ahí tenemos una cita bíblica que tiene relación con este tipo de propósitos, de mensajes. Otro propósito, un sermón que direccione hacia lo moral, ¿ya? Que hable de lo moral. Muchas veces en la iglesia quizás, o ahora sí más que antes, se tocan sermones con este perfil, ¿no es cierto?, moral, porque era como que en la iglesia, ojalá se vaya eso, porque es necesario que a un cristiano también se le enseñe lo que es conductual, ya fuera de la iglesia, en su hogar, ¿cierto? Temas matrimoniales, temas de sexualidad, todo esto entra acá. Mire, dice, el devocional con enfoque moral es para cuando el auditorio requiere ser, mire, quiero que alguien me ayude a leerlo, no quiero hablar sola, que lea la definición, cualquier voluntario, Yo, ¿ya? mm, moral, es para cuando el auditorio requiere ser corregido, advertido, exhortado, reprendido en cuanto a ciertas conductas. Y es. También, claro, usted dirá, pero, o sea, Miqueas 6:8, quiero un poquito a lo mejor, gracias a mi hermano, explicar, dice que este tipo de propósito también nos ayuda mucho, hermanos, a nosotros los creyentes, a desarrollar un diario vivir, porque nosotros nos relacionamos con personas, sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, etcétera. Siempre somos seres sociales, siempre nos estamos relacionando, siempre hay conductas que son muchas veces de acuerdo a situaciones. Nosotros reaccionamos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, es muy importante dar este tipo de sermones que su fundamento sean de principios cristianos que nos ayuden a tener conductas, ¿cierto? En nuestro diario vivir. Eh, Como dije delante, en lo moral puede entrar en temas matrimoniales, porque en los matrimonios, por muy cristianos que seamos, también hay situaciones que muchas veces no sabemos manejar. En lo relacional, ¿no es cierto? En lo relacional entra también, ahí entra el respeto. Mire, hay un sinfín de temas que entran en lo moral, el respeto, el divorcio, relaciones laborales. Usted dirá, pero ¿entra en lo moral? Claro que entra en lo moral, porque yo debo ser un ejemplo de conducta, ¿cierto? Entonces, la moralidad también pasa por eso, por ser honesto, por ser leal a mi compañero de trabajo, a mi jefe, ¿cierto? Me encierra muchas cosas, el alcoholismo, los vicios, hablar del, pero usted dice, pero ¿por qué sí, hermano? Porque muchas veces nosotros no conocemos el corazón de la persona que nos está escuchando. Creemos muchas veces conocer a nuestros hermanos, a quienes están en nuestra iglesia, pero sabemos que también hay pecaditos o pecados derechamente que están en nuestro corazón muy guardados. Esos pecados de concupiscencia, no sé si han escuchado hablar de esos que están ahí ocultos, ¿no es cierto? Eh, y es importante hablar de lo moral, porque también entra el no mentir, una serie de cosas que nos van a corregir. Incluso sermones morales nos ayudan a ser, como dice su palabra, ser más santos cada día. Esto, un sermón moral, nos ayuda a estar en santidad, a vivir en santidad. Eh, Mucha sexualidad también entra
acá, que como decía adelante, muchas veces no nos gusta o nos da vergüenza, pero ¿sabe qué? Yo creo que debemos ampliarnos en estos propósitos, en los sermones, salir muchas veces del evangelismo solamente, salir solamente de hablar siempre como a lo mejor de lo mismo, porque hay muchos temas que el cristiano necesita saber y entender de que Dios también lo tiene en su palabra para nosotros, para corregirnos, ¿cierto? Otro tema, o propósito digo, es un sermón que dé aliento, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Y sobre todo a estas alturas del año, casi llegando a diciembre, muchos cansados, en lo escolar, en lo laboral, etcétera. Sí, hay mucho agotamiento. ¿Por qué no decir, sabe qué? O el Espíritu en algún momento le decir, sabe que tu iglesia, mi iglesia necesita ser levantada, ser restaurada, ser animada. Bueno, ahí hay un propósito de un sermón. Este tipo de sermón, a ver, mi hermano Moisés, ¿puede leer? Moisés Galdame. ¿A qué se refiere con este tipo de sermón de aliento? ¿Está muteado, mi hermano? ¿Qué dice eh, ahí? para cuando está en situaciones difíciles, cuando está en situaciones difíciles. Muy bien. Correcto, o sea, es obvio, o te dirás, sí, es obvio a lo mejor. Gracias, mi hermano. Ahí hay un texto también, pero yo creo que es súper importante. Su palabra siempre nos recomienda y nos dice que el que esté fuerte ayuda al más débil. Ya Amén. es importante, hermano, considerar, sabemos que el tema espiritual es complejo, es una guerra que muchas veces tenemos, incluso, obviamente, con nuestra propia carne. Muchas veces nuestro espíritu se debilita incluso, no necesariamente en lo físico o situaciones cotidianas, familiares, qué sé yo, nos desalientan, sino que muchas veces nuestro espíritu se desalienta. El salmista, si lo leemos, eh, generalmente le expresa la necesidad de Dios en su vida para ser fortalecido. Un cristiano no está exento de esta necesidad de ser alentado. El Señor lo es todo, el Señor es todopoderoso, ¿cierto? Y más aún cuando está en nuestras vidas. Pero nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma, por X situación se debilita. Y por eso es necesario que ahí el pastor, el líder, ¿no es cierto?, esté atento de su congregación, que el Espíritu nos haga detectar estas necesidades. Porque muchas veces los hermanos finalmente, por no prestar atención, por no animarlos, se decaen y no van a la iglesia y se nos quedan, y etcétera. Bueno, usted sabe lo que sigue, ¿no es cierto? Pero sabemos que nuestra vida presenta siempre un sinnúmero de circunstancias que nos afligen, que nos amargan, que nos frustran, ¿cierto? Que frustran al creyente. Y es aquí donde el Señor entra, pues, a través de este tipo de sermones. Es aquí donde la persona, el oyente, debe sentir y debe aprender y saber de que tenemos un Dios omnipotente, ¿no es cierto? Que va a actuar en ese desaliento a través de su palabra y va a infundir ánimo. Ese es el fin del sermón. Usted cuando termine el sermón, ¿no es cierto? Cuando ya lo armó y todo, debe estar convencido al exponerlo de que cuando lo termine, el Señor va a infundir aliento y ese hermano se va a ir animado. Cada vez que nosotros prediquemos, tenemos que estar convencidos de que lo que el Señor nos entregó, nos hizo preparar, es para cumplir un propósito, ¿cierto? Porque si usted entra derrotado a expresar este mensaje, no creo que tenga mucho efecto. El Espíritu sí, va a hacer lo suyo, pero ¿quiénes son los que están adelante? Nosotros debemos estar ahí, primero nosotros convencidos, ¿cierto? Con esa fe de que el Señor va a obrar a través de su palabra.
Y el otro propósito, aquí yo le estoy dando herramientas nomás, es el congregacional. Sermones consagracionales, digo. Consagracionales. Momento. Me adelanté mucho. Consagracionales. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién me ayuda? Amén. Ya. Se plantea para motivar al oyente a que entregue un servicio más comprometido al Señor. Segunda de Corintios 9, 6, 8. A ver, hagamos el ejercicio de leer esta cita bíblica. Que lo encuentre o mi hermana, no sé, ahí también. Yo lo tengo acá. Ya. Corintios 9, 6, 8 dice, del 9, o sea, Corintios 9 del 6 al 8 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas estas cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ya, bien. Eh, eso. Muchas gracias. Bueno, se da cuenta el que siembra escasamente, ya. El sermón consagracional es eso, plantea para motivar al oyente a que entregue un servicio más comprometido. O sea, si yo le doy poco al Señor, si yo le entrego poco al Señor, si yo le ofrendo poco, ese es el sermón congregacional. Ya, escasamente voy a recibir también. Es perdón, en este tipo de sermón, el propósito de este es incentivar al creyente que dedique más tiempo, dedique sus bienes, sus talentos, todo lo que el Señor le ha dado, lo entregue al servicio del Señor. La idea de estos sermones es que nosotros entendamos que todo lo que tenemos viene de Él y por lo tanto no debemos ser mezquinos en darle al Señor nuestro tiempo, eh, nuestros recursos, ¿cierto? Que a veces cuesta, eh, lo pensamos, cuestionamos si lo doy o no lo doy, si voy o no voy, etcétera. Este tipo de sermones, hermano, hace, ¿no es cierto?, que el servicio del cristiano, mediante el cual se demuestra lo genuino que es el amor del creyente para Dios. Eso se logra con este tipo de sermón, que nuestro amor hacia Dios sea genuino, sea sin limitación, sea, ojalá, como fue expresado el amor de Cristo ahí en el madero de la cruz, sin condición. Este es el tipo de sermón que lleva a la iglesia, que lleva a los hermanos, que lleva a sus ovejitas, ¿no es cierto?, a que entreguen todo lo que tienen al Señor, lo dediquen al Señor, ¿no es cierto?, sin ningún cuestionamiento. Esto también va a ayudar a revelar la profunda relación que hay entre el sermón, los sermones devocionales y los de consagración. Son un poquito parecidos los sermones de devocional y de consagración, porque al final es la forma de cómo yo le entrego a Dios mi servicio, y el servicio implica todo, el tiempo, recursos, bienes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso va a enseñar a la iglesia la forma de cómo yo debo servir, la forma de cómo o hasta dónde yo debo rendirme al Señor. ¿Cómo debo rendirme al Señor? Consagrándome a Él. ¿Ya? Bueno, y como esto también hay muchos tipos o propósitos de sermones, pero estos son como los más
¿Qué más podemos usar y que la verdad cubren o abarcan bastantes áreas de la iglesia? Se da cuenta que los sermones o los propósitos que hay de sermones, de distintos tipos de sermones, no encierran tan solo lo espiritual, ¿cierto? Vimos el tema moral, eh, la doctrina, hay muchos temas, propósitos, digo, pueden, que enriquecen a la iglesia. Eh, Quiero dejar, no sé si hay una pregunta, no quiero dar mucha información, vamos a ir paso a paso. Lo que sigue, la próxima clase, si Dios lo permite, son los propósitos específicos, ¿ya? Que del propósito, una vez identificada el propósito del sermón que yo voy a hablar, que el Señor me da, en general vamos a hablar de sermones específicos y así vamos a ir, hermanos, paso a paso, viendo armando este cuerpo, este bosquejo, digo, del sermón. Voy a retroceder porque no quiero que nos olvidemos de él. Lo que vimos hoy en el proceso lógico del desarrollo de la confección del sermón, vimos el punto 1 y el punto 2 hasta la mitad. ¿Ya? La próxima clase, si Dios lo permite, veremos. ¿Se da cuenta? Y lo hicimos ahora, el ejercicio, a lo mejor no se dieron cuenta. Vimos el propósito general de aliento y abajito identificamos al tiro un texto que hable de aliento. Tenemos el texto y ahora vamos a empezar a leer el texto, ¿no es cierto? Ojalá usted en su casa haga estos 2 pasos que vimos hoy día, ¿ya? Practíquelo, no es mucho, yo no quiero dar mucha tarea ni quizás lo haga porque la idea es que no nos enredemos, no nos confundamos. Hoy día incluso vimos en todos los propósitos, definimos un texto de acuerdo a ese propósito, ¿ya? Y así, pues, hermano, vamos a ir paso a paso buscando, identificando el tema, preposición y todo desde el texto bíblico que vamos a descubrir la próxima clase. Yo no sé si hay alguna pregunta, pero no quiero que olviden que el orden, el bosquejo a exponer es el orden del bosquejo. Yo sé que lo voy a marear con el bosquejo, proceso, etcétera, pero es importante que nos quede ahí grabado en nuestra mente. El orden del bosquejo es lo que nosotros vamos a exponer ordenadamente, ¿ya? Pero es necesario hacer el proceso lógico primero para después ordenarlo. ¿Alguna duda? Solo preguntas. Una pregunta. Vamos a dar un espacio para luego terminar. Por acá, el Mundo Garcés. No me quedó claro por qué la introducción está al final. Hay un ruido. Parece que Hay una de impresora ahí. Eso, muchas gracias. Pastor, yo no puedo partir hablando o empezar o dando ejemplos, ilustraciones de lo que voy a hablar a continuación si no sé de lo que voy a hablar. En el fondo eso. Por eso, en el proceso lógico que vamos a aprender nosotros, la introducción está al final, porque ya tengo todo armado. Ya identifiqué el texto bíblico, le di el nombre a mi sermón, etcétera. Y cuando ya tengo todo eso armadito, busco cómo entro, cómo capto la atención de mis Pero hermanos. en la predicación misma, cuando uno se para en el púlpito, uno hace una introducción, Sí, no la hago al final. no, por eso le estoy explicando estos 2 cuadritos. El orden que yo voy a exponer es el que está en el cuadrito acá al lado, no sé cómo verlo. El orden tiene como título El orden del bosquejo, ¿cierto? ¿Ya? Ahí la introducción, que este orden es con el que yo me voy a expresar adelante, con el que voy a exponer, es mi sermón armado.
Y aquí la introducción está en el punto 4, ¿cierto? Ajá. Porque ya la descubrí, ya tengo El hermano. proceso lógico, Ah, ya, es la confección, ya entendí. Claro, lo que nosotros vamos a confeccionar, a aprender a confeccionar es la forma lógica, porque Perfecto, por lo que usted detectó ahora, porque está bajo la perfecto. porque primero tengo que saber qué voy a contar, qué voy a expresar para decir, ya, lo voy a empezar a hablar con esta, o voy a introducirlo de esta manera, dando este Claro, ejemplo relacionado al centro. claro, porque la introducción es como la antesala del mensaje. Correcto, el puntapié inicial y tiene que ser una introducción bien Breve, breve y que llame la atención, ¿cierto? que no debe ser más grande que el Para cuerpo lo del que mensaje. No, para nada. En la antesala, como usted dice, pero si bien está en el proceso lógico de confección, está al final, pero cuando ya tengo esto listo, cerrado, le empiezo a dar el orden, que eso es lo mismo, pero le doy el orden y ahí Mm, yo empiezo a desarrollar y a entregar mi sermón, ya en forma ok, con el perfecto. orden del bosquejo final, por lo que voy a exponer. ¿Ya? Eso Thank va, you. Thank you very much. sí, Josué. Hola, mi hermana, una consulta por acá, mire, que hacía mi esposa por chat, que la encontré bastante interesante A mí, en perdón. cuanto a los propósitos. Dice, todos los propósitos que uno puede encontrar, como mencionaba usted en una predicación, ¿cierto? ¿Pueden ser realizados por los predicadores, todos los propósitos? ¿O hay cierto tipo de propósitos que pueden ser solamente expuestos por pastores? Correcto. Generalmente el propósito doctrinal es el que le compete al pastor, ¿ya? Yo tengo entendido de que el doctrinal, el que me dice, que me habla del diezmo, que me hable de la salvación, que me hable de etcétera, todos los temas doctrinales de nuestra fe, tienen que venir del pastor, necesariamente. Ya, gracias, muy buena la pregunta, excelente. Eh, refiriéndome a eso mismo, eh, si el hermano que va a exponer el sermón doctrinal lo tiene claro, puede hacerlo, pero revisado por el pastor, y el pastor autoriza. Si el hermano, por ejemplo, si el hermano va a hablar del diezmo, primero el hermano tiene que ser un diezmador. O si va a hablar de la oración, primero el hermano tiene que ser un hombre orador. Entonces, si hay un hermano que va a presentar un tema doctrinal, debe ser revisado por el pastor y el pastor le da la autorización. Ya, yo ahí, pastor, no lo voy a responder ni sí ni no, porque siento que eso es de cada iglesia con el pastor. Yo ahí como enseñanza no lo puedo definir. ¿Me explico? No voy a entrar ahí. Pero más allá de que sea hablado con el pastor o que el pastor lo diga, siento que el predicador debe cumplir, debe obedecer con todo lo que se realice en la iglesia, o sea, básico. Claro que sí. No tan solo temas doctrinales o cumplir no, yo creo que todos los predicadores, no siendo pastor, siendo líder o un hermano nomás, o sea, al final somos todos iguales, pero me refiero al orden que hay dentro de la iglesia, básicamente, y lo hablamos como requisito de un predicador, es ser obediente en todo. Claro Si que no, sí. ¿qué predico? ¿Cómo voy a predicar algo que no practico? Bien, mis hermanos, muchas gracias por sus preguntas que complementan la verdad. Próxima clase, si Dios lo permite, seguimos con el punto 2, pero el específico. Y la idea es ir trabajando, tomarnos de un texto e ir aplicando y descubriendo el asunto, el tema, la preposición, todo acá, ¿no es cierto? Y usted practíquelo en su casa. Ya, mis